buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez. Seguimos avanzando en los devocionales y estamos en la Epístola a los Romanos. Hoy me corresponde el capítulo 13. Vamos a orar y empezamos. Bueno, amado Rey, gracias, Señor, te damos por este tiempo tan especial que nos das para poder compartir, Señor. Ayúdanos a que verdaderamente podamos vivir, Señor, tu palabra, que podamos sentirla, que podamos disfrutarla, Señor, que podamos compartirla, bendito Padre. Es necesario, Señor, que tu palabra verdaderamente haga una transformación en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, bendito Rey. Entonces, el título que le he colocado es Respeto por las autoridades. Y el bosquejo es así, de los versículos 1 al 7, el cristiano y el gobierno. Y de los versículos 8 al 14, el amor cumple con los requisitos de Dios. Y como a modo de introducción, pues vamos a ver que siendo hijos de Cristo, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento hacia las autoridades? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y tener presente algo que es bien importante, y es ¿qué es lo que glorifica a Dios? Entonces, tener en cuenta que no vamos a hablar de política, sino qué actitud debes tener hacia las autoridades que están ahora gobernando. Y aquí yo generé una pregunta, y es ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y la misma palabra efectivamente responde, y es someterse a la autoridad. Y el versículo 1, la parte A dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Vemos que aquí no hay excepción. Esto es para todos, para no creyentes y para creyentes. Por lo tanto, nosotros como seguidores de Cristo, con mayor razón, debemos tener esta actitud. ¿Y cuál debe ser esa actitud? Pues que debemos someternos a la autoridad, a los que gobiernan. Primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y nos sometemos o debemos someternos por algo muy importante. Y es porque estas autoridades son establecidas por Dios. El versículo 1, parte B. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, hermanos, toda autoridad está sujeta a la autoridad de Dios. Por lo tanto, la principal razón de someternos a toda autoridad, que aparte de que seamos buenos ciudadanos, nuestra principal motivación debe ser la obediencia a Dios. Por eso debemos someternos a la autoridad, porque está establecida por Dios. Tito 3:1 nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, hermano, por lo tanto, nos agrade o no la autoridad de hoy día, debemos saber que por juicio o por bendición está puesta por Dios. Daniel 2:21 nos dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Porque si nosotros, hermanos, no obedecemos a las autoridades, entonces va a haber consecuencias y graves. El versículo 2 dice, de manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. O sea que si nos oponemos
a las autoridades, estamos resistiéndonos al decreto de Dios, al estatuto del Señor. Estamos, en pocas palabras, oponiéndonos a Dios. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros debemos es reconocer las autoridades que gobiernan sobre nosotros, porque de lo contrario estaríamos queriendo desplazar a Dios de nuestra vida, al no aceptar su perfecta voluntad. Pero entonces a mí me llama la atención y dice, ¿qué quiere decir entonces que el apóstol exhortaba a una obediencia sin límites? Dice que debemos obedecer a las autoridades, porque si no, entonces estamos incurriendo en error. Entonces, ¿debo una obediencia sin límites a las autoridades? Que aunque las autoridades, ejemplo, estuviesen en contra con la voluntad de Dios, ¿debe ser obedecida? Por supuesto que no. Debe quedar claro y bien claro que el apóstol, al escribir de este modo, está pensando en las autoridades que cumplen su deber a carta cabal, que preservan el orden, de dar aprobación a la buena conducta y de castigar el mal. O sea que en tal caso, el que se opone a la autoridad se resiste sin duda a la ordenanza divina. La única manera, hermanos, la única forma de ir en contra de las autoridades es cuando se insta a ir en contra de la voluntad de Dios. Un ejemplo, la unión de los homosexuales, el aborto. Otro ejemplo puede ser la prohibición de congregarnos, la prohibición de predicar libremente. Ahí es la única manera que nosotros podríamos ir en contra de las autoridades. Cuando se nos anime o se nos inculque a ir en contra de las cosas de Dios. Hechos 4, del 17 al 20 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí yo creo que queda bien claro. Y si tenemos en cuenta, el mismo Pablo, a partir de su conversión, dejó de obedecer a la autoridad a la que él le guardaba lealtad y obediencia. Dejó de perseguir a los cristianos y empezó a vivir para Cristo y a obedecer a Cristo. Debemos recordar algo, y es que esta carta iba dirigida a los que debían someterse a la autoridad en todas las áreas, pero jamás debían dejar de predicar el evangelio. Pero si por eso les llegara la muerte, debían recibirla como la voluntad de Dios. Y eso es lo que le pasó a Pedro y a Juan. No les importaba si les llegaba la muerte, porque ellos recibían eso como voluntad de Dios. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Entonces, si a nosotros la autoridad nos acata, nos encomienda que debemos ir en contra de las cosas de Dios, no podemos. Tenemos que decir, porque no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Entonces, estas autoridades tenemos que tener en cuenta que están puestas por Dios para instaurar orden y disciplina, equidad en la sociedad. Por lo tanto, no hay que temerles, a las autoridades no podemos temerles. En nosotros los cristianos tiene que haber fruto como señal de la regeneración, como señal de arrepentimiento por la fe en Cristo, como señal de conversión. Y estos frutos son disciplina, obediencia, dominio propio. Entonces, si nosotros estamos con el Señor, no tenemos por qué temer.
Debemos ser como Pedro y como Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos no tenían temor. Cuando usted hace las cosas bien, usted no tiene por qué tener temor. Y de los versículos 8 al 14, el amor cumple con los requisitos de Dios. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y yo generaba una pregunta que dice así: ¿por qué estamos obligados a amar a otros? Pues es así, debido al abundante amor que Cristo ha derramado en nosotros, estamos en deuda con Él. Y la manera que podemos pagarle es amando. Así como nos amamos a nosotros, debemos amar a nuestro prójimo. Hermanos, debemos obedecer la ley del amor. Debemos acatar los requisitos de Dios. No aplacemos las cosas del Señor. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo es cada vez más corto. El versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, la noche está avanzada, dice el versículo. Se refiere a el presente que se acaba y se acerca el día. El día es el tiempo de la venida del Señor. Debemos identificarnos con Cristo. Debemos vestirnos del Señor y no proveer para los deseos de la carne. A eso estamos llamados. Conclusiones. Un primer punto: que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime a someternos a las autoridades. Recordar que están puestas para juicio o para bendición. Ojo, algo importante: no debo obedecerlas si van en contra de los estatutos divinos, si van en contra de las convicciones que el Señor me ha cimentado, que el Señor me ha plantado. ¿Por qué? Porque estaríamos en franca rebeldía. Otro punto: que el Señor nos ayude a amar a los demás. Recordar que el amar no es simplemente decirlo. El amar es sentirlo. El amar es vivirlo. El amar es demostrarlo. Recordar que el amor no hace mal y es un mandato divino. Otro punto: la noche se acaba y se acerca el día. Estemos vestidos del Señor, hermanos, limpios, pulcros. Andemos como de día, honestamente. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por este tiempo precioso, amado Rey. Gracias por mostrarnos en esta mañana que las autoridades han sido establecidas por ti. Ayúdanos, Señor, a poder respetarlas, a poder obedecerlas. Y aunque el panorama se vea gris, oscuro, opaco, no debemos temer. A eso nos anima, Señor, a que no debemos temer. ¿Por qué? Porque tú eres el que pone, tú eres el que quita reyes. Señor, y si nosotros estamos de tu lado, nada ni nadie nos podrá hacer caer. También, Señor, te pedimos que nos ayudes a amar a nuestro prójimo. Tú lo mandas, Señor, es tu mandato. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, bendito Rey. Hermanos, un bendecido día para todos.